Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Bien, vamos a desarrollar ahora nuestros temas de estudio social, clase nueva, para que vayan marcando en sus cuadernos. Entonces, hoy martes 14 de agosto del 2020, que es la primera clase en esta segunda unidad, vamos a desarrollar común en el desarrollo de los continentes. Entonces, ese tema importante, vamos a marcar aquí los continentes. Muy bien. Marquen su cuaderno también ese título, de la cual vamos a desarrollar paso a paso este proceso. Pero antes de desarrollar este tema, es recomendable que muchos conozcan sobre estos continentes. Quizás estos continentes los debes de conocer, valga la redundancia, por medio de viajes, o por medio de la televisión, o por medio de las redes sociales, de lo que está sucediendo actualmente, generando noticias de estos continentes. Ahora, la pregunta consiste ahora aquí, ¿qué son los continentes? Los continentes son grandes extensiones de tierra que se pueden dividir en la superficie terrestre. Entonces, vamos a marcar nuestro concepto ahí un momento. Entonces, son grandes extensiones de tierra. Primera parte. Son grandes extensiones de tierra. ¿Pero en dónde? Esta extensión de tierra, de la cual se divide ¿en qué? En la superficie terrestre. En la superficie, borramos aquí de pronto para corregir, que pueda observar bien la palabra, superficie. Muy bien. Entonces, son grandes extensiones de tierra que se divide en la superficie terrestre. Entonces, pero esta superficie terrestre está rodeada de algo. Están rodeadas ¿de qué? Aguas oceánicas. Entonces, rodeadas de aguas oceánicas. De aguas oceánicas. ¿Y cuáles son esas aguas oceánicas? Ya todas la debe conocer porque ya hemos visto estos temas en la unidad anterior. Entonces, marcamos 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son esas aguas oceánicas? Una de esas, el Océano Pacífico. El Océano Atlántico. El Océano Atlántico. El Océano Índico. Y por último, ¿cuál océano falta? ¿Cuál océano, perdón? El Océano Antártico. El Océano Antártico. Muy bien. El Océano Antártico. Vaya marcando en su cuaderno este cuadro que vamos desarrollando poco a poco. Entonces, según estos continentes que están en una gran extensión de tierra que se divide en superficie terrestre, están rodeados de aguas oceánicas y ya sabemos cuáles son esos océanos. Por lo tanto, vamos a conocer cuáles son esos continentes. Ponemos una flechita y enumeramos cuántos son esos continentes. 3, 4, 5. Entonces, primer continente, el continente europeo, que sería más común
el continente de Europa. El continente de Europa. El segundo continente sería Asia. Otro de los continentes tenemos África. África. Y siguiente, América. Y por último, el continente de Oceanía. Oceanía. Entonces, tenemos ahí cada uno de los puntos. ¿Cuáles son entonces los continentes que vamos a estudiar en esta unidad de estudio? Primer continente, me ayudan desde casa, Europa. Segundo continente, Asia. Tercer continente, África. Cuarto continente, América. Y el último continente, Oceánica. Oceanía. Entonces, ya vimos esta parte. Vamos a ver ahora cuáles son sus características de cada uno. ¿Cuáles son sus características? No sé si alcanza a ver el marcador, pero escuchen por favor. Las características que cada uno de estos continentes es única. ¿Por qué es única? Vamos a analizar una por una. Si el punto 1 fue Europa, entonces Europa, ¿dónde está según su hemisferio? ¿Norte o sur? Europa se encuentra en el hemisferio norte. Bien. Para ser más exacto en ubicación. En el segundo, que sería Asia. ¿Cuál es su característica única? Vemos que su territorio continental es muy grande. Entonces, ponemos ahí territorio continental. Es enorme, es grande y sobre todo sus islas. Que hemos visto algunos documentales que son un paraíso donde muchas personas van a viajar y van a compartir en familia, sobre todo los fines de año. Siguiente continente, África. Según su característica, África está ubicado más en sí en la zona del trópico de Cáncer y el de Capricornio. Sí, está en el trópico de Cáncer. Y Capricornio. Cuarto continente. Aquí van a saltar mucho. ¿Cuál es el cuarto continente? Todos juntos. América. En América, muchos la conocen más por su extensión. Norte, central, sur. Y eso cabe recalcar que también desde el polo norte hasta el polo sur se extiende polo norte y polo sur. Tenemos allí. Entonces, y el último, que sería Oceanía. ¿Cuál es su característica única que nos presenta este continente? Más aún porque es una isla enorme y está compuesta por muchas islas también, parecida al de Asia. Entonces, está compuesta por islas, ¿sí? Una de las características compuesta por islas. Muy bien. Entonces, ya tenemos una gran parte. Pueden copiar. Igual, pueden hacer zoom de pronto para que pueda proyectar bien la imagen de la pizarra y poder entender según la gráfica que nos va presentando esto.
Entonces, tenemos los continentes del tema, su concepto, cuáles son las partes que la rodean, en esta parte, perdón, que son los océanos, y luego pasamos a las características de cada uno. Pero según sus características, tiene dos divisiones. Esta característica tiene divisiones, ¿verdad? Según estas divisiones, se dan por regiones o regiones. Obviamente cada continente va a presentar sus costumbres, sus tradiciones y su propia cultura. ¿Cómo son estos países, estos continentes? Sobre todo destacando cada país que está dentro de esto, valga la redundancia, en cada continente. ¿Cuáles son sus costumbres? Marcamos ahí. Costumbres, tradiciones, y sobre todo su cultura que ellos presentan. Muchos de nosotros hemos visto varios documentales, incluso en las redes sociales también. ¿Cuál es la gama que nos dan a conocer qué es lo que contiene estos continentes? Y de la cual nos llama la atención. Y muchos con el esfuerzo y la constancia, la perseverancia, ha podido viajar a aquellos continentes y ha disfrutado de todo lo que nos muestran estos países, sobre todo. Pero en sí, cada continente tiene su belleza, tiene sus partes donde dan a conocer cómo es cada país. Entonces, como ejemplo, vamos a escoger por regiones que contiene cada continente. Vamos a escoger nuestro propio país. Entonces, aquí, por favor, regiones. Regiones. Entonces, por la pregunta entonces, ¿qué son las regiones? Desde ahí cabe hacer la pregunta. Las regiones en sí es un territorio que constituye en un determinado aspecto político, social, económico, geográfico, según sus climas y las culturas que presentan. Entonces, según las regiones, como ejemplo para nuestro país que hemos puesto aquí, según el territorio que lo va a constituir y cómo está organizado estas regiones. En Ecuador, ¿cuántas regiones conocemos? A ver, ¿cuál sería una? ¿Cuál serían? 1, 2, 3, 4. Una de esas regiones, costa, muy bien, sierra, oriente y la región insular o Galápagos. Muy bien, si estamos viendo uno de estos puntos, perdón que voy a utilizar otro marcador, entonces ponemos aquí, el ejemplo es de Ecuador. Entonces, si se dijo en las que eran las regiones, que es el territorio que va a constituir un determinado aspecto histórico, ojo con esto, un aspecto histórico, político, social, incluso hasta religioso, lo que van marcando según las costumbres, las historias, las tradiciones de cada pueblo. Entonces, tenemos entonces nuestra primera actividad aquí, que vamos a desarrollar en el libro. Para seguir indicando, es recomendable que te guíes del folleto que se le va a enviar a cada uno en el grupo de WhatsApp, desarrollando las actividades paso a paso. En el cuaderno es necesario que tengas también este esquema para la mejor comprensión y el análisis, para interiorizarlo. Y eso conlleva también de que cada uno nos preparemos más en estos estudios. Muchas gracias a todos por este nuevo día. Bendiciones.